Eh, el tema de hoy es intoxicación alcohólica, un poco en chiste, como dice acá el teórico, el primera power, una copita para la atención. El tema es cuánto es la copa. Empezamos con el teórico sobre el efecto de toxicidad. ¿Cuál sería el mecanismo de acción que se sabe del alcohol? ¿Cómo perjudica nuestro organismo? Se le han atribuido dos mecanismos. Un mecanismo es que el alcohol altera los fosfolípidos de la membrana plasmática. Imaginémonos que a esta altura de farmacología, por más que estamos tóxicos, sabemos que en las membranas plasmáticas hay un montón de cosas, como son los receptores, como son los canales iónicos, y modifican los canales que tienen cloruro, modificando, por supuesto, el interior. Entonces, conclusión, el primer mecanismo es que el alcohol modifica las membranas plasmáticas. Y y el otro mecanismo sería a través de los receptores GABA. Nosotros habíamos visto que el receptor GABA tenía lugares para unirse los barbitúricos, que era distinto a los lugares donde se unía el neurotransmisor GABA, que era distinto al lugar donde se unía la benzodiazepina, y es distinto al etanol. Entonces ahora podemos entender un poco más claro por qué, a través de este mecanismo de acción, por qué hay potenciación del etanol con los benzodiazepinas o los barbitúricos, porque comparten el mismo receptor, que es el receptor de GABA. Entonces, mecanismo es altera la membrana plasmática y segundo mecanismo actúa sobre el receptor de GABA, es lo que se sabe. Vamos a la toxicocinética. La toxicocinética tiene cuatro mecanismos, cuatro pasos, cuatro procesos que lo vamos a ver ahora, pero quiero destacar que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, por más que pueda producir en la persona una desinhibición. Esto no quiere decir que sea un estimulante, sino netamente, ya lo vamos a ver, produce una depresión del sistema nervioso central. Vamos a la absorción. ¿Dónde se absorbe el alcohol después de la ingestión por vía oral? Bueno, se absorbe el gran porcentaje en intestino delgado, o sea, pasa por el estómago, una porción se absorbe allí y otra porción, el porcentaje más grande, es a nivel de intestino delgado. ¿La absorción de qué depende? ¿O la velocidad de absorción de qué depende? Depende de muchos factores, por ejemplo, si estamos en ayuna o no. Obviamente que si estamos en ayuna la velocidad va a ser más importante. El tipo de comidas, ejemplo, si son comidas con mucho componente lipídico se va a absorber más cantidad de alcohol más fácilmente. Por supuesto, la concentración de alcohol. A mayor concentración de alcohol, la velocidad va a ser más rápida. Los que son de bebido tipo soda con gas carbónico, las bebidas carbonizadas con gas carbónico, también tienen un efecto mayor. La cantidad no es lo mismo una latita de cerveza que 6 latitas de cerveza. El tiempo para consumirlo y la fisiología del consumidor. ¿Esto a qué se da referencia? No es lo mismo alguien que no toma y solo toma los fines de semana, que es un tipo de velocidad distinta al que consume grandes cantidades todos los días. Lo que no le dije, pero esto ya lo saben, que según la absorción o la velocidad de absorción, va a ser las concentraciones plasmáticas. A mayor velocidad de absorción se absorbe más rápida, concentraciones plasmáticas más altas, la intensidad va a ser más alta y también la duración de sus efectos. La sangre por arteria puede tener valores más altos del área bajo la curva si tomamos una muestra venosa durante la absorción. Esto es importante, por si nos pide una extracción de sangre para determinar la alcoholemia. Si no estamos seguros, corremos el riesgo de que tomemos una muestra durante la absorción y ahí la sangre arterial va a tener un valor distinto de la sangre venosa. Esto es lo que yo le comentaba, esto es la curva de alcoholemia en función del tiempo
Acá tenemos concentración de alcohol después de la ingestión de alcohol. Esta sería la absorción, por supuesto, es un dibujo. La absorción del alcohol de 4 copas. Tenemos el periodo de absorción, recordemos que esto es por vía oral, entonces hay una subida, una meseta. Esto es, acuérdense que es lo que entra a sangre plasmática es igual de lo que sale, el pico. Después tenemos la eliminación, o sea, la caída de la concentración. ¿Quién es responsable de la eliminación? De que el alcohol salga de la sangre, el metabolismo, el hígado, o la formación de orina, los riñones. Y este es el ejemplo de que tomamos las 4 copas, pero previamente estamos consumiendo un alimento. Lo que ven es que básicamente es la misma subida y la misma bajada, pero que la absorción o el pico no es lo mismo que si lo tomamos las 4 copas en ayuno, o sea, varía. Esto, que ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a eliminación, fíjense que es constante, o sea que vamos a bajar los niveles de alcohol para los que se preocupan por alcoholemia, con o sin alimento. Va a ser igual la cantidad de alcohol. No es que se va a acelerar porque estamos en ayuna con respecto a si tenemos alimentos previamente. Distribución, segundo proceso. El alcohol tiene esta característica de que es una molécula que es anfipática, o sea, puede ser soluble en agua o soluble en lípidos, que es lo mismo que decir hidrofóbica, fobia al agua. Entonces, con esta característica puede meter una parte o la otra parte, acomodarse la molécula, para atravesar cualquier membrana plasmática. Y así puede atravesar inclusive las membranas biológicas, como puede ser la barrera hematoencefálica, y llegar a cerebro, al sistema nervioso central, rápidamente. Metabolismo, esto es importante. El alcohol se puede metabolizar por 3 mecanismos. El alcohol deshidrogenasa, el más importante, y 2 como sistemas de metabolismo alternativos, sistema oxidativo microsomal, MEOS, o el sistema catalasa peroxidasa. O sea, ingerimos alcohol, la vía principal, a través de un alcohol deshidrogenasa, ADH, pasa a acetaldehído y a través de la acetaldehído deshidrogenasa se forma acetato, entra en el ciclo de Krebs, formación de lípido y dióxido de carbono o ATP. Por eso que uno ingiere alcohol y hay acumulación de lípidos en nuestro organismo y, por supuesto, aumentamos de peso. Esta sería la vía principal. Después tenemos las adicionales, menos importante, la oxidativa, la que está acá, la MEOS, que no por la enzima, sino a través de un sistema microsomal, forma acetaldehído y después sigue. Y la del sistema catalasa peroxidasa también. No es a través del alcohol deshidrogenasa, sino a través de catalasas que produce la formación de acetaldehído. Esto es metabolismo del alcohol. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona consume frecuentemente alcohol? El efecto de somnolencia y todos los efectos que produce el alcohol, al consumir frecuentemente, hay una tolerancia. O sea, cada vez puedo tomar más cantidad de alcohol para conseguir el mismo efecto. O sea, el mismo razonamiento de un medicamento acá es para el que toma alcohol por una cuestión de patológica, de alcoholismo. Hay un proceso de tolerancia metabólica o adaptación, donde exactamente no se sabe el mecanismo. Uno es que la enzima que les mostré recién, esta enzima está aumentada la actividad. Entonces, como que más rápidamente puedo metabolizar más cantidad de alcohol. O un aumento de la reoxidación, un aumento de la inducción de enzimas enzimáticas,
o una liberación de citoquinas o prostaglandinas, lo cual aumenta el consumo de oxígeno por los hepatocitos. Sería como los 4 posibles mecanismos de acción. El más importante, por supuesto, es el primero. Repito, el hecho que produzca tolerancia permite a la persona adaptarse metabólicamente sin tener grandes efectos. Excreción, el último proceso de la toxicocinética. Pulmonar se elimina el 2 al 3%, eso lo vimos en una de las clases anteriores, que a través de este porcentaje lo que le permitió la creación de los dispositivos de control de alcoholemia. También hay eliminación por orina y eliminación por la leche durante la maternidad. La capacidad de eliminación del alcohol es alrededor de 8 gramos por una hora o por hora. Alrededor es porque depende, entre otros factores, como vimos recién, del consumidor. Entonces, lo que vemos acá es que la curva de alcoholemia, tenemos esta curva más bonita, tenemos miligramos por ciento de alcohol en sangre en función del tiempo, y acá lo que vemos es que la curva es según un vaso, 2 vasos, 3 vasos o 4 vasos. Como pueden ver, es cada vez que tomamos más cantidad de alcohol, la curva tiene un pico más grande, un pico de concentración más grande, de concentración máxima más elevada, y la caída, fíjense que todas son paralelas. Bueno, ¿de qué depende que pacientes tengan esta curva? Cualquiera, supongamos que sea con 3 vasos, sería esta, que tenga esta curva o que sea con la misma cantidad de alcohol, sea diferente. Más chico el pico, más grande, pero siempre con la misma caída. O sea, ¿cuáles son los factores que pueden modificar la curva de alcoholemia? Tenemos, ahora vamos a ver, la edad, si tomo o no alcohol crónicamente, si estoy en ayuna o no, varón o mujer, si fumo o no, si soy pesado o soy menos pesado, si tomo con otras fármacos y la cantidad. Entonces empezamos por la edad. A más edad hay más aumento del tejido adiposo. Recordemos que con la edad aumenta el tejido adiposo y disminuye el tejido magro. El tejido magro vendría a ser el tejido sin grasa. Y por lo tanto, al incrementar el tejido adiposo y menor volumen de distribución del alcohol, se puede distribuir menos y por lo tanto aumenta el valor de alcoholemia. A mayor edad, mayor valor de alcoholemia. Consumo crónico, bueno, lo que dijimos recién, que los que consumen crónicamente, los sujetos tienen un metabolismo distinto, por lo tanto puede disminuir la alcoholemia. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un momento que al consumir crónicamente el hígado se afecta. Si hay un principio de cirrosis, no va a haber el mismo metabolismo, y si no se metaboliza, aumenta la alcoholemia. Entonces, fíjense que con el consumo crónico, lo vamos a decir con otras palabras, en una etapa inicial disminuye la alcoholemia por la tolerancia y el hígado funciona normalmente, y más adelante ya se repercute el hígado y aumenta la tolerancia, la alcoholemia. Bueno, el ayuno. La mayor absorción, como vimos, en el intestino, y en el intestino es importante que recuerden esto, no solamente en el intestino se absorbe el alcohol, sino que antes de llegar al intestino, ahí está la enzima esta que yo le dije, la ADH gástrica, y esto lo que produce es un metabolismo del alcohol. Entonces, el ayuno puede aumentar la alcoholemia y depende de esta enzima que está a nivel gástrico. ¿Cuánto aumenta esa alcoholemia? Es diferente si uno toma, si es la misma cantidad entre el hombre y la mujer. Bueno,
En las mujeres hay un escaso metabolismo gástrico, porque las mujeres tienen esta actividad enzimática está disminuida. Si está disminuida, el metabolismo de esta enzima a nivel gástrico, todavía no llegó el alcohol a la sangre, al estar disminuida hay una mejor absorción. O sea, si esta enzima está disminuida en las mujeres, no se metaboliza y se va a absorber más cantidad, mejor la absorción de alcohol. El otro problema de las mujeres, o la diferencia entre el consumo de las mujeres y los hombres, es que hay una mayor proporción relativa, por supuesto, del tejido adiposo, lo cual aumenta también la alcoholemia. Por lo tanto, la diferencia entre el consumo de alcohol entre las mujeres y los hombres es, primero, alguna menor cantidad de enzima que metaboliza. Y el otro factor es una diferencia en el tejido adiposo. El fumar también depende del alcohol y depende de cuánto fumo, pero facilita el metabolismo. Si lo metaboliza, disminuye la alcoholemia. Fíjese la cantidad de factores. El peso, a mayor peso porque hay más tejido adiposo, repito, más tejido adiposo, menor volumen, aumenta la alcoholemia. Los delgados tienen menor cantidad de tejido adiposo, volumen de distribución más amplio, disminuye en vez de aumentar, disminuye la alcoholemia. Entonces, a más peso, conclusión, valores de alcoholemia mayor. A menos peso, valores de alcoholemia menor. Y después están las interacciones. Entonces, por ejemplo, si tomamos cimetidina, se inhibe mucho más esa enzima, o se inhibe esta enzima. Y acá podemos rescatar que el alcohol con las benzo, o los barbitúricos, como vimos recién, se van a potenciar el efecto del alcohol. Bueno, hay una forma de, supongamos que alguien tiene un accidente y la policía a nivel judicial se quiere saber cuánto volumen de alcohol, qué cantidad de alcohol se consumió. Entonces tenemos esta curva, que es concentración plasmática en función del tiempo, y supongamos que la persona después del choque le podemos tomar una muestra de sangre, la persona se retiró de la fiesta a las 3 horas, y se mide a las 3 horas y otro punto más. Recordemos que para hacer, esto es matemática, que para hacer cualquier recta en matemática se necesita por lo menos 2 puntos. Entonces, tomamos el momento que hubo el accidente, a las 3 horas después de la fiesta, y tomamos, por ejemplo, dejamos pasar 2 horas más y medimos los valores de alcoholemia. Entonces tenemos 2 puntos, con esos 2 puntos podemos calcular la pendiente. Y a través de la pendiente, que vendría a ser la constante de eliminación, para ese paciente, para esa persona, es beta, que sería este valor. Entonces, beta lo calculamos por la ecuación, la concentración en la que yo tomé y el tiempo en el que yo medí. Y despejamos y nos dará la concentración inicial, que sería ese punto. O la otra alternativa, raro que en un laboratorio tengamos papel milimetrado, podemos extrapolar, chocar con la curva y este sería el punto de concentración inicial. Que más o menos es esto, que la fórmula de Witt-Mark, que sería similar a lo que yo le mostré, despejado la concentración inicial. Entonces, acá nos dice la concentración cuando ocurrió el hecho, cuando comenzó a tomar, alcoholemia en el momento de la extracción, el tiempo transcurrido, y beta es un coeficiente. Bueno, hay limitaciones, porque básicamente depende de la metabolización de la persona, y también el tiempo debe transcurrir 1 hora desde que dejó de beber. ¿Por qué 1 hora? Porque eso se estima que es el tiempo necesario para que termine la absorción del alcohol. Y no más de 8 a 10 horas, porque si no, lo que vamos a observar es cuando se está aproximando a cero la curva. Y acá hay un óptimo de 3 horas, que es cuando comienza a decaer, digamos. Estos serían todos como detalles
para que no entremos ni al principio ni al final de la curva de alcoholemia. ¿Cómo se puede medir la alcoholemia? Tenemos esto a nivel, por supuesto, de judicial, determinación del alcohol en el aire expirado, determinación del alcohol en sangre, lo típico, y esta prueba de sobriedad, que es algo cualitativa, estoy ebrio o no estoy ebrio, que muy en los países de Latinoamérica no se utiliza, pero se la voy a explicar brevemente. Bueno, la determinación del alcohol en el aire expirado, la famosa pipeta, es una técnica fácil, cómoda y que es inocua. Da valores confiables, es una prueba obligatoria en muchas ciudades y se evitan consentimientos, una muestra de sangre, recolección de orina, etc. Ventaja. La presencia de alcohol en aire expirado 15 minutos después de la ingesta. ¿Por qué? Porque si no está en la parada, en la parte de la subida. El alcoholímetro es un dispositivo para recoger y medir el alcohol contenido en el aire alveolar. Eso es lo que indica cuánto alcohol tengo en el área alveolar. Es una prueba de aliento que refleja la concentración del alcohol que tenemos en la arteria pulmonar y de esa forma tenemos una proyección de lo que ha consumido. Y acá hay una equivalencia entre lo que nos da la pipeta y el valor que tendríamos en sangre. O sea que ya está todo, digamos, protocolizado, tabulado. Hay variables que influyen en equivalencia, por ejemplo, la fase de eliminación. Dos determinaciones, se estiman que hay que hacer dos determinaciones separadas por 30 minutos y nunca se hace eso. La concentración de dióxido de carbono en sangre en aire expirado puede modificar los valores de alcoholemia. La temperatura que se lo mide el alcohol también puede modificar. Por ejemplo, si hay estados febriles o hipotermia, mucho frío, eso puede modificar los valores de alcoholemia. Entonces tenemos recomendaciones, por supuesto que no creo que se hagan en ninguna parte de la Argentina, la recalibración entre 10 y 12 determinaciones, la revisión de al menos una vez por año, y el margen de error es el valor que nos mide la pipeta más y menos el 5% de ese valor, es la variabilidad que puede tener. Una observación muy importante es que el test de aliento y la muestra de sangre vienen de distinto origen. El alcohol que uno elimina en la respiración proviene de las arterias. En cambio, cuando tomamos una muestra de sangre, generalmente ¿dónde tomamos la muestra de sangre? En vena. Entonces ese alcohol es el que está en las venas y no en la arteria. Y como dijimos anteriormente, depende de la situación, pueden tener valores iguales o diferentes. Y eso es muy importante. Bueno, y las pruebas de sobriedad, me parece que es cortito el teórico de... hay dos razones para hacer la prueba de sobriedad. Uno, hacerse una prueba preliminar para determinar el grado de incapacidad físico, o sea, de ebriedad que tiene la persona. Lo cual, esto es bueno porque no necesita ningún aparato. O para ver si se justifica o no una prueba cuantitativa. Entonces, la prueba de sobriedad está la prueba de horizontal Gaze-Neist-Gatmus, donde el ojo normalmente, el policía le pide que siga el movimiento del dedo, y si uno tiene algún problema de ebriedad, llega un momento donde no sabe para dónde mirar. O el típico caminar sobre una línea en el piso o pararse en una pierna, también. Ese equilibrio va a estar modificado cuando tenemos un estado de ebriedad importante. Bueno, los valores de alcoholemia, ya se sabe que a mayores valores de alcoholemia, más peligro en la conducción, porque no tenemos, empezamos con
a disminuir la capacidad de reflejo, básicamente, y por supuesto el compromiso cada vez más importante. Al principio tenemos un compromiso psíquico, tengo reacción lenta, después neurológico, y después la habilidad es más importante y puede venir el coma por alcohol. ¿Cuáles son los problemas que podemos tener por el consumo crónico de alcohol? Bueno, trastornos cardiovasculares, que son estas básicamente las patologías que pueden ir de la hipertensión arterial a una ACV. Después, problemas hepáticos, como habíamos visto anteriormente, particularmente cirrosis o hígado graso, hepatitis alcohólica, donde claramente el hígado, que es funcional, que está bien irrigado, comienza a deteriorarse y finalmente, fíjense, este hígado totalmente irrigado a un órgano totalmente isquémico, con poca irrigación y sin nada de funcionalidad. Después puede haber problemas gastrointestinal, pancreatitis, diarrea, aumenta la secreción. A nivel del sistema nervioso central, vimos en el teórico de los tóxicos que afectan al sistema nervioso, y ahí varias veces vimos que el alcohol aparecía como un mecanismo de toxicidad. Después también puede producir demencia y psicosis, esta en particular. Muchas veces encontramos gente delirante en la calle, que son enfermos, con un estado de abandono por sí mismo, y que son consecuencia de un previo paso por un alcoholismo importante en su vida. Y después tenemos síndrome de alcohol fetal, que lo hemos visto cuando vimos la parte de alteración a nivel nervioso, así que no lo vamos a repetir acá. Tenemos trastornos metabólicos. El alcohólico comienza a consumir menos alimentos, tiene una alimentación muy irregular, puede tener hipoglucemia, hiponatremia, y acá lo que le decía, hay una malnutrición crónica. Bueno, ¿qué ocurre con el síndrome de abstinencia? Cuando se deja de tomar alcohol, bruscamente, el cuerpo, dependencia física, reacciona con un montón de síntomas y signos. Si el alcohol era un depresor del sistema nervioso central, ahora al sacar ese freno se genera un cuadro contrario, estimulante del sistema nervioso central, podemos decir, donde hay agitación, irritabilidad, convulsiones, no me duermo, sudoración, dolor de cabeza, mucha sed, ganas de vomitar. Y para estos tratamientos se tratan de revertir o apagar esa excitación con un depresor del sistema nervioso central, que son las benzodiazepinas, para producir sedación y un poco calmar algunos de estos síntomas que puede tener, algunos o varios, que puede tener la persona con el síndrome de abstinencia. Bueno, el tratamiento del alcoholismo, hay dos fármacos que quiero mencionar. Uno es el disulfiram, que es un bloqueo de la enzima, esta importante que yo les mencioné, aparte de inhibir la dopa hidroxilasa, aumentando los efectos de dopamina y con la posibilidad de síntomas de esquizofrenia. Pero básicamente lo que hace es lo siguiente. Este es el mismo esquema que vimos anteriormente, el metabolismo central y los adicionales. ¿Dónde? El disulfiram bloquea la aldehído deshidrogenasa y por lo tanto aumenta la cantidad de acetaldehído. Este metabolito es el que produce dolores de cabeza. El famoso, que bueno, lo adelanto a una diapositiva que tenemos después, es el responsable de la resaca. Entonces, ¿qué pasa? El que toma y siente lo que siente normalmente. Pero si esa persona quiere dejar de tomar, pero tiene la costumbre, pero tiene la voluntad, pero la costumbre, entonces va a tomar el medicamento, disulfiram, y puede ingerir alcohol,
Y ahí va a comenzar a sentirse mal y va a asociar el efecto de la resaca con el consumo de alcohol, y eso va a permitir que haya una deshabituación del consumo de alcohol. No sé si fui claro. Entonces, en el síndrome de abstinencia, dejo de tomar benzodiazepina. Y acá el tratamiento del alcohol, aquel que quiere intentar dejar de tomar, está el disulfiram y la naltrexona, que así como lo vimos como antagonista opiáceo, también ha sido demostrado y se utiliza, más sobre todo la naltrexona, que el disulfiram en la práctica, se utiliza naltrexona y también el apoyo psicológico de los grupos de autoayuda, en Argentina el Alcohólico Anónimos, AA, y eso permite la recuperación de aquella persona que intenta, que quiere dejar de tomar. Bueno, ¿por qué la gente tiene resaca? Ya lo vimos recién, porque aumenta, ya sabemos que aumenta la acetaldehído. Dicho de otra manera, si incorporamos grandes cantidades de etanol, esto parecido a lo que vimos en el paracetamol, que se acababa el conjugado, bueno, acá no se acaba el conjugado, sino se agota la enzima. Entonces entra grande cantidad de alcohol, aumenta la cantidad de enzima, pero esta disminuye, porque no da abasto, esta es la que disminuye, y comienza a acumularse acetaldehído. Y sería este producto metabólico el que genera todos los síntomas de la resaca. Bueno, el alcohol produce los mismos efectos en hombres y mujeres, eso lo vimos recién, acá está como repetido el tema de la grasa corporal y el tema de la acetaldehído deshidrogenasa a nivel gástrico. Serían las dos causas, los dos factores por los cuales las mujeres en general tienen, tienen un efecto más importante el alcohol, suponiendo que las personas, comparado el hombre y la mujer, tienen el mismo consumo de alcohol, ¿no? Porque si no cambia totalmente, no es comparable. Bueno, esto un poco de chiste y vamos terminando. Le puse acá un ejemplo. ¿Cuál es el tiempo necesario para el organismo para metabolizar el alcohol y la alcoholemia tenga valores aceptables? Entonces, por ejemplo, un vaso de vino son 2 horas. ¿De qué depende? De cada organismo, pero esto en general. Media botella de cerveza, 2 horas. Y el Fernet con cola, 30-70, 12 horas. Bueno. Esto es el teórico de hoy. Escucho comentarios. ¿Quieren preguntar algo que no le quedó claro? O algo que quieran, por favor. Yo, profe. Gracias. Gracias por preguntar. Cuando usted dijo de la excreción que, bueno, justificaba la pipeta que se elimina por aliento del 2 al 3%, la principal forma en la que, digamos, se elimina el alcohol sería por la oxidación hepática, o sea, por bilis y por todo eso, pero lo podemos encontrar en orina, en sudor y en aliento. A ver, la eliminación más importante es por orina. No sé si te contesto la pregunta. La eliminación más importante es por orina. Y después le sigue el aire expirado y, bueno, si la mamá está en periodo de lactancia es por leche materna. No sé si te contesto. Sí, profe. Y tengo otra duda, que esta es Sí, como ahora. más del tratamiento. ¿Las benzodiazepinas en los alcohólicos solo se tienen que usar en el síndrome de abstinencia o tienen que estar como siempre medicados No, con no, denso? no. Síndrome de abstinencia. Sí, síndrome de abstinencia. Porque es para apagar el sistema nervioso que está súper excitado. Ya después, si eso es síndrome de abstinencia. Si no hay síndrome de abstinencia, porque el paciente lo fue dejando de a poco, porque el médico considera que el síndrome de abstinencia no es tan importante en ese paciente. Recordemos que uno dice estas cosas en general, pero después en la práctica depende de cada paciente. Entonces, si el síndrome de abstinencia no es muy importante y el paciente le dice al médico que quiere dejar de fumar, ahí tiene dos alternativas. Hoy en día, la que más se usa es la naltrexona. Más internación de clínica especializada, más los grupos de apoyo como el AA, que es súper importante lo que hace. Bueno, ¿alguna otra duda, por Gracias, favor? profe. No, por favor, Laura. ¿No?
Bueno, medio cansado todo hasta ahora. Bueno, buen fin de semana, un abrazo y nos vemos el próximo jueves. No se olviden poner la asistencia, gracias. Adiós, profe. Gracias. Chao. Chao, gracias, chao. Chao, profe. Chao, gracias.